bienvenido y sobre todo para poder conversar. Buenas noches, arquitecto, qué gusto. Muchas gracias, estimado Cristian. Gustoso de estar en CR Noticias para hablar claro, como lo menciona. Un cordial saludo a todos los televidentes y como ha mencionado, lo importante es poderles dar a conocer las acciones inmediatas que como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda hemos emprendido para atender a los damnificados que por la etapa invernal han sido afectados. Muy bien, bueno, un poco, arquitecto, estuvo el viceministro del Midubi la semana anterior, justamente vino para poder recorrer acá, conocer de cerca la situación, la problemática. Antes de que me nombre por cada cantón, ¿cuál fue un poco esa evaluación que ustedes han realizado como cartera de Estado? Así es, como lo mencionó a un principio, justamente nosotros como Zona 7 cubrimos las provincias de Loja, Zamora, El Oro. Hemos tenido emergencias en la provincia del Oro, justamente en el cantón Piñas, y varios cantones afectados en nuestra provincia de Loja. Hace 2 semanas se cumplió también agenda con el señor ministro, justamente en las 2 provincias que he mencionado, sobre todo en El Oro y en Loja, y la semana anterior justamente un poco más a detalle en territorio con el señor viceministro, en donde principalmente la agenda se desarrolló para poder visitar y constatar de primera mano cuáles son las afectaciones en los cantones de la provincia de Loja. Tenemos ya algunas estadísticas de lo que nos han reportado. El día de ayer tuvimos también una reunión en el COE provincial, justamente donde se dio a conocer de primera mano cuáles son las acciones de respuesta y en qué etapa nos encontramos desde el Ministerio. Muy bien, un poco esta evaluación, es decir, ¿cuál es el trabajo en sí ahora que ustedes van a realizar? Porque la situación me imagino que va a tener algunos procesos hoy en día. Sin duda hablamos bastante del tema de las vías, que no hay paso, hablamos de las personas damnificadas, pero esas personas damnificadas es porque sus viviendas algunas ya no valen, otras se cayeron, tienen fisuras, algunos tuvieron que ir donde familiares. ¿Cuál va a ser el trabajo específico ahí, arquitecto? Así es, correcto. Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro plan de contingencia, justamente 4 fases establecidas, siendo la primera la del reporte de la emergencia o desastre. Seguidamente nos encontramos en la fase de diagnóstico, donde justamente nuestros técnicos han sido desplegados a todos los cantones de la provincia para poder evaluar y determinar el nivel de afectación que tienen estas viviendas. Las tenemos semaforizadas entre un semáforo verde, amarillo y rojo, que justamente les voy a explicar más adelante de qué trata cada uno de estos semáforos o de estas categorías. Además, también tenemos como segunda fase la atención, que sería en este caso activar ya nuestros bonos beneficios del Estado como tal a través del MIDUBI, como puede ser un bono de arrendamiento o un bono de vivienda de requerir para un posible reasentamiento. Y la fase 3, que es ya la fase, una vez que hemos identificado a todas las personas, la problemática, las posibles soluciones y a lo que acceden de acuerdo a la normativa cada una de estas personas, ya la fase de ejecución. Muy bien, vamos entonces con esas fases que usted lo va a conocer, sobre todo el tema de semaforización. Cuando inició esta situación invernal, sobre todo se agudizó mucho en el cantón Selenca. ¿Qué pasó acá? Hay viviendas destruidas, se conoce un poco, usted decía, ya tenemos levantado esa información. ¿Qué es lo que la gente necesita saber? ¿Cuántas familias damnificadas en este cantón, al menos dentro de esa información, o cómo tienen levantado? Bien, algo que hemos pedido sobre todo a las UGRs, a las unidades de gestión de riesgo, es que se sinceren totalmente cada uno de estos reportes, porque hay que también mencionar que muchas veces estos valores son sobredimensionados de la realidad que se tiene. Esto por diferentes situaciones, a veces llegan las personas a indicar que tienen una afectación de vivienda cuando en la realidad no existe la afectación, sino que quieren también acceder a un tema de vivienda, a lo mejor por déficit o necesidad de vivienda. Hemos pedido que esto sea muy técnicamente levantado en territorio porque puede ser que el sobredimensionar o inflar estos valores evite que lleguemos con una atención inmediata a quien realmente lo necesita. Pero acá ese informe un poco ustedes seguían por gestión de riesgos, municipio, o cómo ustedes avalan ese informe. Ya, nosotros recibimos de 2 maneras la alerta. Puede ser en una etapa inicial del GAD municipal y luego por la unidad de gestión de riesgos del GAD desconcentrado y luego en una segunda etapa por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Hay que recordar que de acuerdo a competencias por el COTAD, cada municipio, cada gobierno autónomo descentralizado tiene la competencia para poder en su territorio desarrollar y alertar de estas emergencias. Si esta emergencia es superada por la capacidad que tiene cada GAD desconcentrado, puede acudir a las otras etapas, en este caso, por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Riesgo.
Una vez que estas dos instancias nos han alertado de alguna emergencia, el Midubi como tal se desplaza a territorio para poder corroborar estas afectaciones y sobre todo para poder semaforizar el nivel de afectación que tiene. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el Cantón Celica tenemos 91 viviendas hasta el momento levantadas con uso prohibido. Quiere decir que estas viviendas ya tienen un colapso o tienen posiblemente un comprometimiento estructural, por tanto, necesitan, primero que nada, las familias están evacuadas por el riesgo inminente que corren. Y segundo, vamos a hacer los estudios adecuados, técnicos, sobre todo como parte de la mesa 7 del COE provincial. Dentro de los integrantes tenemos al cuerpo de ingenieros del ejército, el cual forma parte de esta mesa técnica y se ha hecho ya justamente los oficios para poder activarlos y tenerlos en los próximos días en territorio para que este cuerpo de ingenieros pueda hacer el informe adecuado de si la infraestructura puede ser recuperada o si necesita posiblemente una demolición. Hay que tener en cuenta que estas personas que entren a un proceso ya de reasentamiento de acuerdo al estado final y técnico que se haga de las viviendas, van a ir a una zona segura, una zona ya digna y un espacio donde puedan desenvolverse con su núcleo familiar. Ahora, arquitecto, un poco de estas 91 viviendas ya prohibidas de habitarlas en Celica, ese informe, ¿estuvieron asentadas en lugares adecuados? Un poco, ¿son terrenos propios? ¿Cuál es ese informe también un poco que ustedes recapan? Correcto, es muy válida su pregunta porque justamente uno de los temas principales con los que nosotros nos activamos es con el cruce de información que nos da el GAT municipal. En este caso, ellos se encargan de avalar por medio de avalúos y catastros y del registro de la propiedad si efectivamente estas personas son propietarias del bien afectado, porque esto hay que mencionar en nuestra normativa, se indica que serán identificados como damnificados aquellas personas que siendo propietarias de un bien inmueble han tenido alguna afectación en el mismo. Eso por un lado. Segundamente, nosotros vemos justamente el nivel de afectación que tiene la vivienda, como he mencionado, por colapso o por un comprometimiento de la infraestructura, y finalmente sí que ya entren en un proceso de reasentamiento. ¿Qué va a pasar, arquitecto, con algunas familias y sobre todo que no son predios propios, por ejemplo, en este sentido, y que arriendan, pero la casa se fue, porque seguramente se va a presentar mucho en estos cantones? Así es. Lo hemos tenido principalmente en los dos cantones, tanto en El Oro, en Piñas, como en Celica, en la provincia de Loja, en donde tenemos ya un avance de verificación del 90 al 95%. Hay que mencionar que se está quedando todavía un porcentaje mínimo, sí, pero que todavía de acuerdo al acceso y de acuerdo a los últimos reportes que se está teniendo de las unidades de gestión de riesgos de los GAT, están pendientes por levantar. Luego de esto, nosotros justamente también hemos levantado, por una parte, una ficha técnica en aquellos que son propietarios del bien y una ficha social en aquellos que siendo núcleos familiares que estaban viviendo en cierta vivienda, pero que no son necesariamente los propietarios, puedan entrar en un proceso de vivienda, de entrega de vivienda 100% subvencionada, no necesariamente por la pérdida o por ser damnificados, sino por el déficit de vivienda. Ahora, hay que ser claros, los recursos son bastante cortos, hay que llegar justamente a las personas que más lo necesiten, a los que están en una verdadera vulneración, en este caso por la emergencia, y aquellos que por déficit de vivienda también puedan ingresar, pero que tengan una situación bastante precaria o con algunas vulneraciones dentro de su núcleo familiar, es decir, alguna enfermedad catastrófica, alguna discapacidad, ser padres, madres solteras. Todos estos van a ser criterios de priorización que nos ayudarán a identificar cuáles finalmente son el número de familias y de personas que serán beneficiarios de estos proyectos. Ahora seguramente encontraron, aparte de estas viviendas en asentamientos, es decir, no regularizados, y que también por el mismo tema del terreno se desplomaron sus viviendas. Al momento tenemos un porcentaje bastante bajo, sobre todo en Celica. Eso está en revisión. Hay que mencionar también que tenemos un proyecto, un programa ya denominado Creamos Patrimonio, el cual justamente se enfoca en poder regularizar la tenencia de predios, sobre todo en el área rural, que por varios años, por más de 5 años, llevan una posesión. Entonces, en este caso, nosotros también podemos ingresarles primero a ese beneficio para regularizar la tenencia del predio y segundo, poder ya acceder a un incentivo de vivienda. Muy bien, estamos dialogando con el arquitecto Jimmy Bravo, coordinador regional 7 del Midubi, gracias a quienes están a través de CR Noticias, Hablemos Claro, por supuesto, en la ciudad de Catamayo, Antena 24,
Info Loja, El Minutero, Pisto Loja, la red en vivo, Prensa Loja, Tinta Lojana, NT Noticias y por supuesto en TikTok estamos como CR Noticias, gracias al auspicio de Velocity. Ahora, arquitecto, un poco, decía 91 en Celica. ¿Qué otros cantones han sido afectados? Y en la provincia de Loja, un poco ya es el número determinado que hasta la fecha lo tiene. Bien, hay que mencionar, tenemos 91 viviendas con uso prohibido en Celica, 26 con uso restringido, es decir, que algunas de las áreas de la vivienda tienen un comprometimiento y un riesgo, 12 viviendas con uso permitido, es decir, no existió mayor alerta, y 20 viviendas aproximadamente que están pendientes por levantar. En el cantón Chahuarpamba tenemos 45 viviendas con uso prohibido, una vivienda con uso permitido y aproximadamente 40 viviendas por levantar. En el cantón Puyango tenemos 27 viviendas reportadas con estado crítico y colapso. Existen algunas más todavía por levantar. En el cantón Pindal también tenemos 19 viviendas con estado crítico o colapso. En el cantón Olmedo tenemos, este es un suceso últimamente reportado. Es uno de los bastantes afectados también, correcto, sobre todo que está en la vía panamericana. Correcto, tenemos 6 viviendas con estado crítico y 3 colapsadas. En el cantón Sosoranga tenemos 6 viviendas reportadas. En Gonzanamá tenemos aproximadamente 15 viviendas en riesgo. En Catamayo tenemos 35 viviendas con afectación. En Saraguro, 6 viviendas. En Zapotillo, 10 viviendas. Y en Espíndola, 7 viviendas. Ahora, de estos datos que justamente se ha recabado el día de ayer en el COE provincial, hay que mencionar que solamente escasos 5 GATS lo han hecho de manera oficial. Y esto es importante justamente mencionar porque, como he mencionado, los mecanismos o el procedimiento que se debe seguir es primeramente la alerta del GAT municipal con las UGRs, segundo, esto corroborarlo con la Secretaría de Riesgos o de la mano, y seguido nosotros activarnos como Ministerio de Vivienda en este caso. Con todo este listado que estaba, usted acá me dio, estaba Celica, Chahuarpamba, Puyango, Pindal, Olmedo, Sosoranga, Gonzanamá, Catamayo, Zapotillo, Espíndola, se me quedó uno por ahí, casi al final, pero no está Loja, o sea, es decir, en Loja no hay afectaciones afortunadamente o falta informe. En Loja tenemos solamente 2 viviendas que reportaban con un riesgo de un talud en la parte posterior, pero esto todavía lo está corroborando y sacando el informe la UGR del municipio. Pero es habitable todavía. Es habitable, correcto, correcto. Tendrían estos una categoría amarilla con un uso restringido, lo cual ya se ha indicado justamente al GAT municipal y entiendo que estas familias han sido evacuadas para poder tener la evaluación ya definitiva del predio como tal. Muy bien, usted decía anteriormente, arquitecto, un poco que algunos municipios han cumplido el proceso como para poder levantar la información y otros no. ¿Lo entendí así? ¿Qué pasó? Correcto. El día de ayer justamente en el COE provincial se ha pedido a través de la Secretaría de Riesgos, pese que el titular de esta cartera de Estado ya ha mencionado que por reiteradas veces se ha dado la capacitación a los GAT municipales, pero lamentablemente no se ha actuado de manera adecuada por parte de estas unidades. Entonces, lo que hemos hecho el pedido y el exhorto es a que se reporte de manera oficial, porque si bien es cierto, el día de ayer tuvimos algunas alertas de viviendas afectadas en los diferentes cantones, pero estas todavía no han sido adecuadamente reportadas a nosotros para poder entrar en territorio y poder levantar la información. Sin embargo, claro, nuestra primera acción, una vez que tenemos ya esta alerta, será ir al territorio. No esperaremos, como lo hicimos también en el cantón Celica, en Piñas, en El Oro, sin esperar la alerta inmediata del GAT municipal. Ya al saber el suceso, nos hemos desplazado para con nuestro equipo justamente poder levantar. Hay que mencionar que nosotros nos encontramos ya en una fase justamente en donde hemos activado también personal técnico de zona 6, es decir, de Azuay, de Cañar, de zona 3 también, de Pastaza, Cotopaxi, Chimborazo, para que puedan apoyar y de esta manera poder hacer más eficiente justamente la respuesta que debe llegar a las familias damnificadas. Bien, ahora usted un poco, arquitecto, le pregunto, ayer hubo mesa del COE provincial, usted forma parte justamente de estas mesas de alerta. Falta diálogo, falta que, como usted decía, conocimiento para poder levantar estos informes, porque si bien es cierto, no ha llegado el presupuesto, ojo, para emergencia, porque faltan algunos informes, como usted lo menciona en este caso. ¿Lo ve así un poco como que esa falta de compromiso o de conocimiento de pronto?
Yo creo que entre el Ejecutivo desconcentrado la articulación ha habido siempre de primera mano. Igualmente hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Riesgos, con MIES, pero sí falta un poco de articulación en la información a tiempo de parte de los GAN municipales. Justamente este ha sido el pedido el día de ayer para que ya en base a las capacitaciones que se han dado o de requerir a lo mejor una nueva capacitación, los GAN municipales puedan cumplir con el procedimiento adecuado y de esta manera nosotros también poder sustentar nuestro trabajo y los beneficios que ofrecemos como cartera de Estado. Hay que mencionar, por ejemplo, que en algún momento ya en la fase de atención y en la fase de ejecución vamos a necesitar justamente el sustentar la entrega, por un lado, de los bonos de arrendamiento o los bonos de vivienda 100% subvencionado. Y es allí donde requeriremos que la alerta haya sido dada por parte del gobierno autónomo descentralizado a tiempo. Por eso es el pedido justamente para poder trabajar de la mano y si necesitan ayuda para capacitar o para poderles indicar cuál es el procedimiento, pues estamos gustosos en poderlo hacer. Bueno, es preocupante un poco esa situación. Hoy estamos 19 y si marcamos un poco día calendario corrido desde que inició prácticamente esta situación invernal con fuerza en la provincia de Loja, pues me parece que hasta los 19 días ya deberíamos tener algo un poco más adelantado y no estar hablando de estas situaciones críticas que está afectando un poco, arquitecto, a la provincia de Loja. Ahora, el segundo tema, atención y bonos. ¿Cómo lo califican ahí? Es decir, ¿cómo están entrando? ¿Para cuándo? Bien, justamente como la mencionaba, o sea, lo importante es que en este caso ya se envíe finalmente la información. Nosotros hemos pedido ya el cruce de información al GAN municipal. Este también es un segundo momento después de la fase de diagnóstico que necesitamos que sea efectiva para nosotros poder consolidar los expedientes y finalmente calificar ya con una resolución a los bonos. En este caso estamos ya a expensas del GAD municipal, en este caso por ejemplo del GAD de Celica, de Puyango, de Chagualpamba, para que ellos puedan hacer el cruce de información, se certifique por un lado que son propietarios las familias damnificadas y por otro lado también se indique que estos polígonos que han sido afectados son zonas de riesgo y que necesitan un evidente reasentamiento para nosotros poder justificar también el proyecto de reasentamiento. Ahora, esto pues debe darse en los próximos días, porque dado la situación que atañe a las personas, es necesario que sea urgente. Hay que mencionar que muchas familias, como usted lo mencionó, se encuentran en una familia acogiente o en un albergue y no es una situación tampoco tan adecuada para ellos poder subsistir. Entonces, creo que un bono de arrendamiento en este caso va a de alguna manera ayudar para que ellos este momento traumático que están viviendo pueda de alguna manera ayudar a todo su núcleo familiar y finalmente lleguemos durante ese tiempo que también el bono de arrendamiento se puede extender en una primera fase de 3 meses o hasta 6 meses, el MIDUBI pueda ya atender con estos proyectos que se están planteando en los GAD municipales. Ahora, tengo una pregunta ahí en ese bono, arquitecto, un poco. ¿Cómo van a acceder? Es decir, ¿cuál es el valor para cuál es el número de familia que me da ese bono y cuál es el valor? Bien, en este caso nosotros tenemos un promedio de un núcleo familiar entre 3 hasta 5 personas en el núcleo familiar. Perdón, que en los cantones se da casi ese número de núcleo familiar. Correcto, sí, es un general de 4 a 5 personas en un núcleo familiar. En este caso, el bono es hasta 1.5 SBUs durante los 3 meses, es decir, más o menos hasta $235 que se pagaría en este caso el Estado por mes para las familias afectadas y que puedan calificar dentro de este bono. ¿Cómo funciona eso, arquitecto? ¿Les entregan el dinero a ellos? ¿Ustedes como Estado les dan al arrendatario? ¿El arrendatario tiene que presentar alguna factura, algo? Porque también ese es otro problema. Correcto. Hay que tomar en cuenta que son recursos del Estado y que tienen que ser bien invertidos y justamente deben existir todos los sustentos de a quien se entregue. En este caso, no se entrega al damnificado, se entrega más bien al propietario del bien que está arrendando. Esto tiene que ser sustentado también con un documento. Sí, con un acuerdo de arrendamiento, en este caso, y llegará a la cuenta que entregue el arrendatario mes a mes con la presentación de la factura. Pero entonces, es decir, yo voy a arrendar mi casa, pero si tengo factura, ¿tengo que sacar obligadamente una factura? Correcto, es lo que nos avala justamente para poder entiendo un poco para poder justificar, pero esa parte burocrática, ¿usted no cree como que es un poco
complicado que puedan ingresar, sobre todo en los cantones, buscar la facilidad de que haya también casas para poder arrendar? Bueno, es parte justamente del acompañamiento que da el MIDUBI. Justamente tenemos muchas dificultades que se podrían dar entre cantón y cantón, más que dificultades, las realidades, esa es la palabra correcta, en donde, por ejemplo, en Piñas hemos identificado que el canon de arrendamiento mes a mes puede ser un poco alto y a lo mejor no facilite la entrega de estos bonos en ese sector, pero hay sectores aledaños y que a lo que quería llegar es que justamente parte del acompañamiento que hacemos desde la parte social es justamente buscar el lugar en donde pueden llegar estas personas, tanto en el valor que se está dando, que es un valor bastante adecuado hasta los $235, y que en este caso la persona pueda acceder a un lugar adecuado de acuerdo a su núcleo familiar que tenga. Bueno, por la dificultad, entonces, la primera casa que se encuentre y que vea un poco las condiciones es donde tendrán que sí o sí tomarla. Correcto, que preste con todas las condiciones sobre todo y que el acompañamiento del MIDUBI lo pueda certificar. Con eso nosotros elaboramos un informe que se va con la resolución y finalmente se activa este bono para que sea cancelado mes a mes desde los 3 hasta los 6 meses que mencionó. Usted parte de la pregunta me la contestó en el cantón Piñas, que no hay la cabecera cantonal cerca, sino un poco. ¿Qué pasa en los cantones en Loja donde tampoco imagino que hay esa capacidad? ¿Cómo están haciendo ese seguimiento? Es decir, identificar los lugares posibles que puedan arrendar. Así es lo mismo justamente, poder ir buscando e identificando zonas en donde se pueda acceder tanto dentro del mismo cantón como en zonas aledañas. Y parte también del acompañamiento es justamente si hay un lugar en donde se presten las condiciones y si a lo mejor la persona no tiene su factura o algo, poder hacer el acompañamiento para que pueda habilitar su RUC y de esta manera justamente se pueda acoger a esta familia. Hay que recordar que como cartera de Estado tenemos también esa capacidad de gestión para poder ayudar a estas familias que pueden acoger a un damnificado y poder dar toda la tramitología de manera efectiva para que ellos sean recibidos. Con esta atención y bonos un poco, Renato, ¿ya se ha trabajado anteriormente? Es decir, ¿funciona? ¿Lo han hecho en otras situaciones de pronto similares, arquitecto? En la provincia de Loja aún no se ha activado, en la provincia del Oro sí se activó anteriormente, justamente se ha sido un referente, en Chimborazo también se activó en zona 3, y estamos trabajando con esos preceptos justamente para que sea entregado de manera adecuada a las familias. Ahora hay que mencionar que, como he dicho, dependemos de terceros y justamente ese es el pedido y ese es el acompañamiento que damos tanto para el cruce de información del gas municipal y también para la entrega de todos los documentos que avalen este bono de arrendamiento de las familias también damnificadas. Muy bien, es decir, entonces, $235 puede cubrir de 3 a 6 meses, no más. Así es, hasta 235 mes a mes, justamente por los 6 meses. Es decir, pero eso, del tiempo de los meses no más. Exactamente, de hecho es una primera fase de 3 meses y con un informe previo y una motivación hasta 6 meses no más. Bien, cuando hablamos del tema de ejecución, la tercera fase, ¿a qué nos referimos en ejecución? Es decir, ¿a qué? Ya, hay que recordar, nosotros tenemos y dar a conocer a la ciudadanía, tenemos dos posibilidades: vivienda en terreno propio por un lado y vivienda en terreno urbanizado. En terreno propio, si la zona que fue afectada o la vivienda que fue afectada no presenta una zona de riesgo y puede ser reconstruida la vivienda en ese mismo lugar, entonces se aplicará el bono de vivienda en terreno propio 100% subvencionado. Si por otro lado se determina que ese es un polígono de riesgo, que la vivienda ya no, o el lugar no puede ser habitado, esas personas deben salir a otro lugar en donde conjuntamente con el gas municipal se dotará de un terreno para que el ministerio pueda desarrollar justamente este proyecto urbanizado. Aquí es algo muy importante que hay que dar a conocer a la ciudadanía. Con fecha 13 de febrero de 2025 se realizó una capacitación y se recordó sobre todo a los 16 GATS de la provincia de Loja el proceso de calificación del banco de suelos. Aquí es importante mencionar, de acuerdo a la LOTUS, a la Ley de Ordenamiento Territorial, y de acuerdo a la LOVID, la Ley de Vivienda de Interés Público, se determina justamente que cada GAT municipal a nivel nacional, no solo provincial, debe tener o contar con este banco de suelos, el cual pueda servir justamente para proyectos de vivienda por déficit de vivienda o para la atención a familias damnificadas, como en estos casos, por inundación, por desastres naturales o inclusive por un caso fortuito, algún incendio, alguna situación, y que obviamente ese lugar ya no preste las condiciones de habitabilidad y esas personas ingresen a un proceso de reasentamiento. Bueno, usted lo decía, hay dos caminos. El primero, de pronto, si es que yo tengo un terreno extra, ahí me pueden ayudar. Así es.
¿Por cuánto saldría el valor o cómo sería la edificación de la vivienda, un poco el diseño para que la gente pueda conocer? Bien, si es vivienda en terreno propio, la vivienda puede costar hasta 22,000, en donde la persona justamente presta ese terreno y nosotros nos encargamos de construir la vivienda. Si por otro lado la vivienda es en un terreno urbanizado, el costo promedio más o menos de cada vivienda, incluidos las obras de entorno, infraestructura, zonas de área comunal, juegos, espacios de recreación, etcétera, puede llegar a costar hasta 32,000 cada solución habitacional. Entonces, acá en el cantón Celica nos encontramos ya con tres posibles terrenos que pueden aplicar, uno con las bondades más altas justamente y que se está haciendo todos los procesos desde el GAT municipal para poder entregarlo al Midubi y que próximamente nos encontremos ya realizando justamente el proyecto urbanizado con todas las bondades que en este caso debe contar este proyecto. Bien, ahora me preocupa algo dentro de estas preguntas, arquitecto. Usted menciona que una gran responsabilidad, un gran porcentaje depende de los municipios. Es decir, para quienes no tengan terreno, el municipio tendrá la obligación, me corrige si el término, de darles un terreno a ustedes para que puedan ejecutar las viviendas, obviamente con el aporte de ellos. ¿Es así? Es así justamente, el ministerio como tal no cuenta con un amplio banco de suelos, sino más bien es de acuerdo a las competencias. Volvemos justamente al COTAD, el municipio debe contar con estos terrenos que deban ser determinados de acuerdo a la ley ley orgánica de vivienda de interés social o destinados para ejecutar este tipo de proyectos. ¿Conversaron en eso en la mesa del COE el día de ayer provincial? Porque me imagino que esto ya le venía un poco dando esa alerta a los alcaldes en este caso. Correcto, justamente esto lo mencioné basado en la capacitación que se dio en el mes de febrero y como un recordatorio a estas dos leyes orgánicas justamente para que ellos puedan calificar estos terrenos y pueda ser eventualmente creado este tipo de proyectos. Hay que recordar que ellos tienen hasta el mes de abril justamente y mire, adelantándonos a este evento de emergencia que se suscitó a finales del mes de febrero, ya nos adelantamos justamente en recordar y pedirles estos terrenos para que sean generados estos proyectos de vivienda de interés social. Sin embargo, claro, hay que mencionar que todavía la acogida y el cumplimiento de esta normativa no ha sido al 100% de todos los GAT municipales. Creo que en la provincia de Loja tal vez tendremos escasos 2 terrenos calificados dentro del banco de suelos. Entonces, claro, nosotros requerimos que la activación sea en una primera fase o etapa por parte del GAT municipal y con eso sí ir determinando los proyectos que sea para atención por emergencia o por déficit de vivienda en la provincia de Loja. Ahora, el espacio, arquitectos, es decir, el espacio, cada cantón, cada municipio, dependiendo justamente de su territorio, hay como estos terrenos firmes, porque obviamente ustedes necesitan estudios de geología, geólogos, todos que den la garantía de que las viviendas donde van a construirlas cumplan con todos estos requisitos. ¿Hay el espacio en los municipios? ¿Les han comentado eso a ustedes? Es correcto, justamente como he mencionado, de estas 3 opciones que se tienen ya mapeadas en el cantón Celica, pongámoslo como punto de partida, como ejemplo, en el cantón Puyango también lo hemos revisado con el señor viceministro, existen los terrenos y que justamente estén fuera del polígono de riesgo o de afectación. Ahora, claro, esto también es con una inspección en una primera etapa, con una inspección visual, habrá que hacer los estudios geológicos, geotécnicos y todos los que sean necesarios, estructurales, seguidamente, para que estas soluciones y estos recursos que se van a invertir en cada lugar sean efectivos, eficientes y que sirvan a largo plazo para las personas que van a ser reubicadas en estos lugares. ¿Quién cubre los servicios básicos, es decir, esa infraestructura básica? Nosotros pedimos al GAT municipal la factibilidad, es decir, saber en dónde tenemos que conectarnos. Internamente, el proyecto viene con todo este presupuesto justamente para desarrollar tanto los bloques de vivienda como soluciones habitacionales, las conexiones internas viales y toda la infraestructura interna del proyecto. Simplemente necesitamos en dónde debemos conectarnos, tanto en el sistema hidrosanitario del proyecto como tal. ¿Qué área de construcción y qué tipo de material es la vivienda, arquitecto? Bien, el área de construcción de cada solución habitacional puede variar dependiendo del núcleo familiar, que puede ir entre 2 dormitorios a 3 dormitorios, es decir, estamos hablando de 50, 60 hasta 70 metros cuadrados por solución habitacional, y dependiendo del número de viviendas o de soluciones también que se califiquen en cada cantón, pues dependerá el área total del proyecto. Más o menos, para tener una referencia, se necesita
un valor de 1 hectárea por cada 50 soluciones habitacionales. Es decir, podríamos hablar en el Cantón Selica de aproximadamente 2.5 hectáreas que se necesitarán para resolver este proyecto como tal en el cantón. Y de ahí estamos mapeando justamente en el resto de cantones también la disponibilidad. En cuanto a materiales son materiales totalmente confortables, con hormigón armado, con estructura metálica, y que justamente presten las bondades adecuadas para la realidad de cada cantón. Esto también es muy importante mencionar a través de nuestra máxima autoridad, el arquitecto Humberto Plaza, el cual es un urbanista con vasta experiencia justamente, y con el señor viceministro se han encontrado y se han apersonado en los diseños que sean acordes a cada lugar, no que impongamos un diseño estandarizado en todo a nivel nacional, sino que sea acorde a la topografía, a sol, a la situación climática y demás de cada cantón, y con eso poder responder efectivamente y sobre todo brindar dignidad a cada persona o familia que van a utilizar estos proyectos. Claro, viviendas de Macaraza, Potillo deben tener una infraestructura diferente justamente porque es más de calor en estos cantones. Totalmente, con respecto a la altura, a la materialidad y algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta en cada uno de estos proyectos. ¿Es de un solo piso o de pronto el adjudicatario luego con el tiempo pensará en el segundo piso o solo un piso nada más? Ya, en este caso nosotros hablamos de soluciones habitacionales, son en este caso bloques de departamentos, normalmente son bloques de 4 departamentos por bloque, pueden ser de 6 o hasta 12 dependiendo la topografía, la resistencia y algunos valores técnicos que serán determinados en el plan masa que se hace ya del proyecto y también de la cantidad de soluciones que se necesitan. Lo que dice el COTAD, porque se refiere bastante al COTAD de las competencias, pero el COTAD dice también que deben ser prácticamente cada urbanizaciones de terrenos listos habitacionales, es decir, que tengan servicio de agua potable, servicio de alcantarillado, calles asfaltadas. ¿Se va a lograr todo eso como para que ustedes puedan ingresar a ejecutar esas construcciones? Es un punto de partida y un criterio justamente para la selección de los terrenos. Ahora, lo que no necesitamos nosotros es justamente el acceso de la vía como tal hasta el proyecto, porque como he mencionado ya todo lo que es infraestructura interna del proyecto, esto viene contemplado justamente en la ejecución de este proyecto urbanizado por el Estado. Entonces, lo que necesitamos es, por un lado, la vía de acceso, que es un criterio, y la factibilidad del terreno, que no necesariamente, dado la emergencia, debe estar ya construido ese momento. Nosotros, durante la fase de ejecución, pueden justamente desarrollarlos los GAS municipales, y es allí donde se les pide justamente un compromiso para que ellos puedan ejecutar durante nuestra ejecución a la par las obras que se requieren justamente de servicios básicos y de conectividad. Muy bien, ahora, ¿hay el presupuesto de cada municipio para poder ejecutar ese tipo de obras fundamentales? Porque ustedes deben tener ya el terreno firme, ver el trabajo listo, porque ¿qué tiempo dura la edificación de la vivienda, arquitecto, por parte del MIDUC? Claro, esto, bueno, dependerá de muchos factores, como digo, inclusive de la cantidad de viviendas que se desarrolle, pero puede tardar entre 6 meses a 9 meses más o menos una ejecución de un proyecto. Obviamente tenemos que hacerlo lo más rápido posible dada la emergencia, y es así también que la construcción de las obras, tanto de factibilidad de los servicios básicos como de la conectividad hasta el predio, debe ser lo más pronta posible. Claro, hay que mencionar que los recursos ahora mismo no son o han estado destinados para este tipo de emergencias, y es por esto que se ha pedido a los GAN municipales, por ejemplo, en el caso de Celica, en el caso de Puyango, que dada la emergencia deban determinar los recursos necesarios y a lo mejor que estaban destinados para otra situación, más bien para esta emergencia que se suscita. Justamente hay que detallar, por ejemplo, la inversión que vamos a hacer como cartera de Estado es bastante significativa con respecto a la inversión que van a tener que dotar los GAT municipales para poder concretar este proyecto. Entonces ellos están correctamente enterados y están comprometidos en poder entregar para que se desarrolle este proyecto en cada cantón. Es decir, acá dependerá de la gestión también que haga el municipio ante el gobierno, porque si no hacen la gestión, ese pequeño presupuesto que tienen tendrán que destinarlo a estas familias, sí o sí, para que ustedes puedan iniciar, porque pueden ser objetos de una demanda por parte de las familias, tomando en cuenta que el municipio acá no pueda cumplir. Es correcto, o sea, aquí la eficiencia de cada Como dice el programa, ¿no? Claro, en ese sentido, sí, arquitecto. Sí, hay que hablar claro y justamente creo que aquí parte de la organización y de la capacidad de gestión que tenga cada GAT. Aquí es necesario tratar de priorizar justamente a lo mejor la planificación que ellos tenían se va a ver afectada porque deben
justamente destinar los recursos para atender estas emergencias, y es el caso también de nosotros, justamente como cartera de Estado, algunas planificaciones que se ha tenido, justamente se ha tenido que reubicar los recursos para poder atender estas emergencias que hoy por hoy son nuestra prioridad y deben serlo también para cada gobierno autónomo descentralizado. Como usted mencionaba, en el mes de febrero ya haciendo una evaluación de lo que se podría venir en los siguientes meses en el tema del invierno. Le hago la pregunta igual. Por esta situación, por esta problemática difícil, va a ser que en 6, 7 meses los municipios puedan cumplir. ¿Y qué va a pasar con el tema de este bono de arriendo que solo dan 6 meses de aquí? ¿Hasta cuándo más o menos corre ese plazo, arquitecto? Más o menos hablaríamos del mes de septiembre, si mal no me equivoco, pero justamente, dada la emergencia, ¿sí? Estamos justamente presionando. Por ejemplo, el mismo proceso de calificación en el Banco de Suelos puede tardar entre 20 días a un mes. Lo estamos haciendo en 2, 3 días. Entonces, estamos corriendo justamente y estamos alineados en que la emergencia y dada la situación, debemos simplificar todos los procesos de tal manera que se atienda. Pero obviamente, siempre vamos a contar, en este caso, con los gobiernos autónomos descentralizados y con la atención también de cada damnificado para que se pueda consolidar y de manera articulada entreguemos tanto el cruce de información como los requisitos que necesita cada beneficiario para que sea calificado correctamente. No quiero utilizar el término, pero de pronto la gran responsabilidad en esta instancia, en esta etapa, son de los municipios, luego vendrán a ustedes. Es de ambas partes porque nosotros, como ya tenemos mapeadas las emergencias, en este caso tenemos que ya contar también con los recursos que se están justamente gestionando para una vez tengamos ya consolidado, tengamos el número de beneficiarios finalmente que van a acceder a este proyecto y el terreno disponible, nosotros poder ejecutar enseguida. Entonces, todo esto se está haciendo a la par y debe salir a la par para que tengamos una atención eficiente. Ha pasado algunas ocasiones que algunas emergencias ya se dota del terreno probablemente 6, 9 meses, lo cual ya difiere en una emergencia como tal porque posiblemente ya las familias optaron por alguna otra opción. Entonces, en este caso, claro, dependemos a la par de los GAS municipales, pero también de nuestra gestión que se le está realizando en territorio. Si ya tengo el terreno, es decir, el día de mañana ustedes ya pueden empezar a ejecutar cuando es el terreno propio, en este caso, arquitecto. Si el terreno es propio y se cuenta con todas las características, justamente se puede calificar de inmediato a la persona y poder ya construir, porque los recursos ya como ministerio se los tiene destinados justamente para atender a estas familias. Bien, ¿hasta cuándo van a cerrar? Porque obviamente las lluvias continúan, hay deslizamiento de tierras. Un aproximado de unos 200 damnificados será en la provincia de Loja hasta el momento. 200, 250 hasta el momento. Hay que recordar, estos valores todavía pueden ser modificados debido a las alertas que tenemos también. El INAMI ha dado varios pronósticos justamente de la situación climática que vamos a tener en estos días y hasta las próximas semanas. Entonces, esto puede ser justamente modificado. Nosotros nos mantenemos alerta, nos mantenemos justamente activados como COE provincial y como Mesa 7, que se encarga y de la cual lideramos, de la infraestructura esencial y vivienda. Entonces estamos justamente recabando toda la información reportada por los GAS municipales y finalmente también en aquellas que se puedan suscitar en los próximos días. Esperamos justamente que esto no sea así y que no tengamos más afectación a viviendas, pero sin embargo estamos listos para poder atender a todos los damnificados. Muy bien, a nuestras amigas y amigos, estamos dialogando con el arquitecto Jimmy Bravo, coordinador regional Zonal 7 del Midubi, esta problemática en la provincia de Loja, en la zona 7 también, porque como ustedes saben, el Cantón Piñas fue bastante afectado, que ya vamos a topar también el tema del Cantón Piñas, porque nos están viendo allá en estos cantones. Entonces, definitivamente, el tema del pago del arriendo, arquitecto, ¿cuándo empiezan ya con Porque todavía estos días creo que están en casas alojadas, ¿esto cuándo va a iniciar este proceso? ¿Ya hay conversaciones, es decir, casas que puedan brindar este tipo de servicio? Sí, justamente como he mencionado, los técnicos, sobre todo sociales, se encuentran en territorio también buscando los lugares a donde se puede llevar a estas familias para que puedan otorgarse estos bonos de arrendamiento. Pongámosle hasta un máximo de 15 días debería ya resolverse tanto la entrega de información de los beneficiarios, el cruce de información del GAS municipal y finalmente la resolución para que a partir de ahí corre el plazo justamente de hasta los 6 meses que he mencionado, con el pago de arrendamiento correspondiente. Saludamos a la gente de Catamayo, nos dice acá por interno, las 35 familias afectadas, ¿en qué sectores exactamente? Y dentro de ese riesgo, ¿qué número están como para que puedan entrar en ese proyecto de la información que se tiene ya, para allá? Aún esto es preliminar. El día de ayer, como he mencionado,
se remitió esa información en la intervención por parte del GAT municipal de Catamayo. Todavía no tenemos las fichas de evaluación rápida, que son las EBIN, que normalmente deben reportarnos del GAT municipal y poder nosotros identificar cuál es el sector y la ubicación exacta de la vivienda. Hay que mencionar también que ahora, este es un dato preliminar porque ellos han mencionado 35 viviendas afectadas. Todavía no han sido semaforizadas ni clasificadas por el nivel de afectación. Entonces todavía no podemos hablar de a qué riesgo están tratando o si a lo mejor solamente se trató de alguna afectación en el área circundante de la vivienda, que no necesariamente puede ser en el interior o en la vivienda como tal. Eso también nos ha pasado, por ejemplo, en los procesos o en los emergencias de inundaciones. Se reporta esta vivienda como afectada por el ingreso de agua, pero obviamente una vez que baja a este nivel, se limpia la vivienda y ya no tiene mayor afectación en la vivienda como tal, a no ser también a los enseres, podría ser, pero no a la vivienda como tal. Entonces hay que corroborar todavía esta información. Bueno, era importante poder conversar porque esto hay que poderlo explicar de buena manera a los ciudadanos rápidamente en el Cantón Piñas, porque tengo un tema más, arquitecto. Okay. En el Cantón Piñas, ¿cómo está la situación? Bien, tenemos ya mapeado el terreno, tenemos ya el terreno de hecho ubicado el día Pues es decir, acá el municipio ya trabajó rápido. Empezó un poco antes el desastre natural, entonces ya nos activamos desde un primer inicio, y justamente ya los técnicos justamente para la evaluación del terreno se encuentran ya en sitio, están realizando los estudios geológicos, geotécnicos, y con esto ya proceder a la calificación en el banco de suelos de este terreno y poder empezar ya con la construcción de las viviendas. ¿Cuántos damnificados dentro del tema de Midubi, en este caso en Piñas? Tenemos más de 80 personas damnificadas en el cantón y todavía se están corroborando algunos datos porque pese a que el equipo ha estado desplegado en territorio, hay lugares de difícil acceso y que lógicamente ha impedido que los técnicos lleguen de manera eficiente al lugar. Sin embargo, todavía se están levantando algunos reportes desde las unidades de riesgo de los GAT y también conjuntamente con el equipo de Midubi que está desplegado en territorio. Muy bien, bueno, arquitecto, pasemos a un tema un poco más refrescante, de pronto de ilusión también para los ciudadanos. Hay un nuevo acuerdo ministerial que lo daba a conocer y es buscando la posibilidad también de que los ciudadanos tengan una vivienda propia. ¿En qué consiste este acuerdo ministerial? ¿Cómo va a avanzar el mismo? Bien, justamente este acuerdo ministerial ha sido desarrollado con la premisa de poder atender a los sectores más olvidados, al sector que muchas veces ha tenido que arrendar por muchos años y justamente esa es la premisa, que las familias con un nivel de arrendamiento entre los 150, 180, 230 dólares cambien esa situación de ser arrendatario a ser el propietario de un bien inmueble. ¿Cómo lo podemos hacer? Con las facilidades que brinda el Estado a través de dos subsidios. Por un lado, el bono de vivienda, que parte desde los 4.230, es decir, 9 SBUs, el cual puede fluctuar obviamente, y los 7.050 como máximo, que son 15 salarios básicos unificados. Adicional a eso, también el costo de la vivienda va a ser una vivienda de hasta 47.000 dólares, en donde justamente podrán aplicar a un crédito denominado 525.5, es decir, 4.99 de tasa de interés nominal, diferir esta deuda hasta los 25 años plazo y nada más con un 5% de entrada. Es decir, si una vivienda tiene un costo de hasta 40.000 dólares menos, asumiendo que la persona aplica un máximo del bono de vivienda de 7.000 dólares, se endeudará por aproximadamente 33.000 dólares. Es decir, que ya pueden justamente mejorar su situación con el bono de vivienda y con la vivienda subsidiada, en este caso la tasa de interés, para que puedan pasar justamente la figura que he mencionado de arrendatarios a propietarios. ¿Y cómo califica un poco para poder acceder a este acuerdo ministerial, arquitecto, tomando en cuenta que la gente a veces paga con las justas el arriendo, ¿no? Usted dice 150, 230 el valor. ¿Cómo acceder? Bien, primero que nada, este beneficio está enfocado para las familias que desean tener por primera vez su vivienda, ¿no? Los recursos son justamente para aquellas familias más vulnerables y que por años no han podido tener ese sueño tan anhelado para él o ella como jefes de hogar y obviamente para su núcleo familiar. Y también para aquellas familias que en este caso perciban hasta 3 SBUs dentro del núcleo familiar. Entonces, estas familias justamente
que cumplan con estos dos requisitos podrán ser objetos de escoger la tipología de vivienda. En este caso nosotros tratamos de dinamizar por un lado el sector de la construcción y también los empleos que está determinado y es conocido que la construcción genera una cantidad bastante importante de recursos y obviamente de empleos también que se van a necesitar. Entonces, con esto justamente, con estos dos requisitos del salario básico como núcleo familiar y con la primera vivienda que van a acceder, justamente serán los requisitos de partida para que puedan acceder a este sueño tan anhelado por nosotros. Si tengo un terreno propio, igual puedo acceder. También hay que calificar a un promotor constructor y al proyecto inmobiliario, y con esto justamente puede acceder tanto al bono de vivienda como a este subsidio del crédito hipotecario que mencionaba. ¿Estas viviendas las son construidas de acuerdo a un diseño ya estructurado por parte de Midubi o yo como beneficiario los cojo? No, en este caso se lo trabaja con el promotor constructor, el cual debe estar debidamente registrado con el Midubi, y también posteriormente el proyecto inmobiliario, para que con las características de habitabilidad, con ciertos criterios que inclusive también es importante mencionar, dentro de este punto de partida de los FCBUs que he mencionado, de los 4.230, se van a considerar algunos aspectos que le podrían dar ese valor agregado a ese proyecto, como son el nivel de desarrollo del proyecto inmobiliario como tal, más algunos criterios de vulneración que pueda tener la familia para que me ayuden a llegar a un máximo de 15 SBUs. Entonces, esto también es interesante porque vamos a tener proyectos más interesantes, más amigables con el ecosistema, con el desarrollo mismo que tengan, y que obviamente le den ese valor agregado para que el proyecto como tal ya tenga calificado posible 1, 2 o 3 criterios como punto de partida, más los que el beneficiario en este caso también acceda y pueda llegar a un máximo del bono de vivienda como tal. ¿Hay prioridad? Es decir, si soy soltero o tengo un núcleo familiar arquitecto. Sí, correcto, es necesario, creo, dar a conocer cuáles son los criterios. En este caso, para las familias monoparentales, es decir, padres o madres solteros, será un criterio, mujeres embarazadas, personas con tercera edad, familias o tipos de familia que tengan alguna vulneración, en este caso por violencia sexual o demás, también familias en situación con personas con discapacidad, inclusive familias también de hasta 29 años. Todos estos son criterios que van a servir justamente para otorgar este bono de vivienda y que las personas puedan acceder al máximo que he mencionado de 15 SBU. Esto es más para el bono que como para la vivienda, es para el bono dentro del valor que puedan acceder. Correcto, Okay. justamente para que puedan acceder al máximo de bono de vivienda y no se endeuden justamente en el valor total de la vivienda, sino tengan este descuento como tal del valor real que costaría la vivienda como tal. ¿Con qué casa financiera trabaja el Midubi aquí en la provincia de Loja? Un poco para ayudarse ese proceso. Localmente estamos justamente trabajando para que se pueda ampliar con algunas otras entidades financieras. Sin embargo, localmente a la actualidad trabajamos con Banco Pichincha, Mutualista Pichincha, Banco General Rumiñahui, y estamos trabajando sobre todo con las IFIs también para que se sumen otras cooperativas dentro de este proceso de entrega de bonos y créditos hipotecarios. ¿Dónde reviso para saber si puedo acceder o no dentro de ese proceso? Porque hay un proceso de calificación primero, ¿no? Nosotros realizamos el proceso de calificación del promotor constructor, del proyecto inmobiliario, y ya es cada casa financiera la que se encarga justamente de calificar la idoneidad de cada beneficiario para ser sujeto de crédito. Sin embargo, lo que nosotros siempre instamos a la ciudadanía es a que se informe con nosotros, porque tenemos un banco de proyectos ya calificados actualmente, en los que ellos obviamente, de acuerdo a su necesidad, a la ubicación y a donde más se acerquen a sus necesidades, puedan acceder de estos proyectos ya calificados. Hay que recordar que este acuerdo firmado con fecha 28 de febrero justamente está recientemente lanzado, y lo que busca es que este sector que ha sido olvidado y que no ha sido muchas veces muy atractivo para los promotores constructores sea repotenciado y puedan desarrollarse más proyectos de estas características. Bien, el constructor en este caso sigue igual un proceso para poder ser calificado con ustedes, y si es que se da el proyecto de vivienda, es decir, el tema económico, ¿a quién cancela en este caso el ciudadano? ¿El dinero va a uno como ciudadano? ¿Va usted, el Midubi, para el constructor? ¿Cómo funciona esa línea económica?
En el momento que se activa ya un crédito hipotecario, en este caso tiene que hacerlo la cancelación a la casa financiera con la cual adquiera el crédito. Si por el contrario a lo mejor la persona justamente tiene la capacidad para poder dar en la provincia, a veces hemos encontrado esa realidad que pueden dar un abono a la vivienda, puede ser directamente con el promotor constructor, de tal manera que la persona solamente se endeude en el valor restante y también en el valor que se restaría del bono que accedería. Muy bien, arquitecto, con la última pregunta y el tema anterior que nos preguntan acá, independientemente del tema político, si no continúa, no, este proceso dentro del tema de emergencia, de poder dar unos bonos de arrendamiento, va a continuar, sí o sí, independientemente del tema político. Totalmente. Yo considero esto es un tema de responsabilidad de Estado, no es un tema político como tal. Los damnificados siempre van a seguir siendo damnificados y por ende cualquier gobierno debe atender a estas personas, pero sobre todo mencionar que nosotros nos encontramos con el compromiso y con las directrices claras de poder atender de manera eficiente y rápida justamente a cada una de las familias. Entonces hemos ya dado la respuesta inicial y necesitamos justamente trabajar de manera articulada con las demás dependencias para poder llegar en el menor corto plazo a todas las familias que más lo necesitan. Muy bien, arquitecto, quiero agradecerle por este espacio y era importante poder conocer estas situaciones problemáticas que se viven en la provincia de Loja y que seguramente más adelante vamos a conocer ya cuál va a ser los caminos directos y las personas beneficiadas en este proceso. Bien, agradecerle a usted por este espacio, justamente recordar a la ciudadanía que se informen por los canales oficiales, justamente en nuestras dependencias o a través de la página web habitatvivienda.gov.es y recordarles también que ninguno de los procesos o ninguno de los beneficios que otorga esta cartera de Estado son cobrados, es decir, son totalmente gratuitos y tienen que informarse por los medios adecuados.